Hola y bienvenidos a la 10ª y última clase del curso de Bioestadística de Maestría. Hoy vamos a hablar, como cierre del curso, del tamaño muestral necesario para los diferentes métodos estadísticos que hemos aprendido, además de una breve panorámica de cómo se presentan los resultados y la sección de métodos estadísticos en un trabajo. Vamos allá. Es muy frecuente encontrarnos leyendo artículos científicos que en la sección de métodos aparece una frase tan misteriosa como esta, en realidad un párrafo entero. Se calculó un tamaño muestral necesario de 288 sujetos al inicio para detectar una diferencia de 0,33 desviaciones típicas en el cociente intelectual, con un nivel de significación del 5% y con una potencia del 80%. Vamos a centrarnos en estos tres detalles. ¿Por qué 5%? ¿Por qué 80%? ¿Qué quiere decir una diferencia de 0,33 desviaciones típicas? Y quizás la pregunta más importante, ¿cómo se han combinado estas tres cosas para dar lugar a esta cifra? Y si esto está bien hecho o no. Este párrafo en concreto es de un ensayo clínico que se publicó hace unos años sobre el efecto de la dieta en bebés prematuros y su cociente intelectual posterior. ¿De dónde salió que necesitaban 288 sujetos y no una cantidad distinta? ¿Y qué importancia tienen estas cifras? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Vamos a hacer un poco de viaje en el tiempo hacia atrás y recordemos la TED Student que vimos en su momento, que nos permitía comparar los niveles de hierro en un grupo de controles y otro de vegetarianos. El resultado en este caso fue claramente no significativo, lo que nos llevó a no rechazar la hipótesis nula. Podríamos preguntarnos si este resultado no significativo es correcto, es decir, realmente no hemos rechazado la hipótesis nula debidamente porque no existe diferencias en los niveles de hierro entre controles y vegetarianos, o si por el contrario se trata de un error tipo 2, un falso negativo. La hipótesis alternativa es la cierta, realmente existe una cierta diferencia entre controles y vegetarianos y sin embargo nuestro experimento nos ha impedido alcanzar un resultado significativo. Si nos fijamos en la cantidad TED Student, que es la base del cálculo de la P, en este caso vale 0,51, la fórmula que ha utilizado Stata para obtenerla es esta, es la diferencia de medias, 2 unidades, dividido de la raíz cuadrada de la varianza promedio. La varianza promedio se hace a partir de las desviaciones típicas de cada muestra ponderadas por el tamaño muestral, de manera que se da más peso a la varianza obtenida de una muestra mayor. Vemos que en esta TED Student tenemos dos componentes. Por un lado, los que he destacado en amarillo, lo que hemos obtenido como resultado de nuestro experimento. Al comienzo del estudio decidimos reclutar una muestra de 30 controles, 50 vegetarianos. Esta información ya la sabíamos, ya está fijada por nosotros, pero no sabíamos qué diferencia de medias íbamos a encontrar y no sabíamos exactamente qué varianza iba a tener el nivel de hierro sérico. Si sacamos la varianza fuera como desviación típica, fuera de la raíz, nos queda que tenemos esta parte, la diferencia de medias y la desviación típica, que si la presentamos como un único índice que vamos a llamar D, se convierte en una cantidad adimensional. La diferencia de medias tiene las unidades del hierro, microgramos 100 mililitros, y la desviación típica tiene las mismas unidades, microgramos 100 mililitros. Por lo tanto, las unidades se nos cancelan y hemos obtenido una cantidad adimensional que refleja la magnitud del efecto encontrado en el experimento. Y luego hay otra parte, que es el tamaño muestral. Es decir, una TED Student es función de lo que hemos encontrado en el experimento y los tamaños muestrales, de manera que la misma D puede ser significativa o no si el tamaño muestral es grande o pequeño. Cuanto más grandes sean los tamaños muestrales, menor será esta parte del denominador, más grande será el cociente y a medida que el cociente sube, su significación estadística baja. Parafraseando a Arquímedes, dadme un punto de apoyo para la palanca y moveré el mundo, podríamos decir, dame un tamaño muestral lo bastante grande y podré demostrar como significativa cualquier diferencia de medias que me des. Así que vamos a ver un poco el papel que juega el tamaño muestral
en que el resultado sea significativo o no y cómo podemos planear al comienzo, en la fase de diseño del estudio, antes de tener los datos, antes de saber esta parte, qué tamaño muestral necesitamos para que un determinado resultado, si nos interesa, sea significativo. Vamos a hablar primero un poquito con más detalle de qué es esta cantidad D. La D, llamada D de Cohen por Jacob Cohen, el primero que lo propuso, es uno de la familia llamada magnitud de efecto, effect size measures, es decir, son medidas adimensionales que nos permiten cuantificar si un efecto es importante o no. La D de Cohen ya hemos visto que es la diferencia entre dos medias partida de la desviación típica promedio, que se calcula como la raíz cuadrada de la varianza promedio, función de los tamaños muestrales. Si en el estudio tenemos un grupo control y sospechamos que el experimento ha modificado de manera sensible la varianza del grupo de tratamiento, se utiliza solamente la desviación típica del grupo control y a eso se le llama delta de Glass. Y una pequeña modificación de la D de Cohen para corregir por tamaño muestral se llama G de Hedges y se utiliza principalmente en metaanálisis. Vamos a centrarnos en la D de Cohen. Aunque Stata no tiene programas para calcular la D de Cohen, se puede programar con facilidad y en este caso tenemos que la D de Cohen, la diferencia de medias estandarizada por la desviación típica promedio, vale menos 0,12, es decir, en valor absoluto tenemos una D de Cohen de 0,12. El propio Cohen nos presentó una escala para cuantificar estos efectos y situarlos como triviales, pequeños, moderados o grandes. Cualquier D de Cohen que en valor absoluto esté entre 0 y 0,2 nos indica un efecto trivial o prácticamente inexistente. De 0,2 a 0,5 Cohen consideró que era un efecto pequeño, de 0,5 a 0,8 un efecto moderado y de 0,8 en adelante ya no hizo más distinciones y lo llamaba un efecto grande. De todas maneras hay que tener en cuenta que Cohen trabajaba principalmente en el campo de la psicología, donde las mediciones tienen una gran variabilidad, la desviación típica es muy grande, por lo que los cocientes D tienden a ser pequeños. En el campo de la investigación biomédica se ha propuesto recientemente unos puntos de corte algo diferentes, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con variables algo menos heterogéneas. Esta figura proviene de esta página que merece la pena visitar, el A New View of Statistics de Hopkins. Y Hopkins propone que de 0 a 0,2 efectivamente está de acuerdo con Cohen, sigue tratándose de efectos triviales, nulos, prácticamente inexistentes, que no merece la pena detectar como significativos, cambia el punto de corte para el efecto pequeño de 0,5 a 0,6, es decir, de 0,2 a 0,6 es el rango de efectos pequeños, de 0,6 a 1,2 efectos moderados y luego de 1,2 a 2 largos, de 2 grandes, de 2 a 4 muy grandes y ya por encima de 4 dice prácticamente no creíbles. Si nos damos cuenta, la D de Cohen es el cociente de una diferencia de medias por una desviación típica, es decir, es un cambio de escala lineal que nos convierte la distancia de la media entre medias en fracciones de desviación típica. Una D de Cohen de 0,2 indica que la distancia entre las medias es una quinta parte de la desviación típica, 0,2 desviaciones típicas. Una D de Cohen de 0,5 nos indica que la diferencia de medias es media desviación típica y así sucesivamente. Esto nos va a ayudar a visualizar por qué decimos que un efecto de 0 a 0,2 es trivial, por esta zona es pequeño, mediano, por aquí va creciendo hasta que por encima de este valor, más o menos 1, ya lo llamamos un efecto grande. Si nos fijamos en la figura de arriba, es una representación gráfica de cómo se vería en un gráfico una diferencia pequeña, mediana, grande. Los puntos nos indican las medias, de manera que tenemos visualmente la distancia de las medias y las barras representan desviaciones típicas, nunca errores estándar, si no, no podemos hacer esta comparación. Si nos fijamos en lo que Cohen llamaba un efecto pequeño, una distancia entre las medias equivalente a aproximadamente una quinta parte de la desviación típica, podemos representarlo en forma de curvas normales y entonces vemos que la distancia entre las medias es una quinta parte de la desviación típica y
entendemos por qué Cohen llamaba esto un efecto trivial, insignificante, prácticamente nulo. Se ve que el grado de solapamiento entre ambas distribuciones es altísimo, indicando dos distribuciones prácticamente idénticas. La diferencia de las medias es imperceptible cuando la comparamos con la magnitud de la desviación típica. Si nos volvemos a este gráfico, visualmente en el gráfico de medias y desviaciones típicas, una D de Cohen de aproximadamente 0,5 se corresponde con una distancia de las medias que es más o menos la mitad de la desviación típica, y al presentarlo en forma de curvas normales vemos que las distribuciones están empezando a separarse. Realmente ya podemos diferenciar una curva de la otra. Entendemos que Cohen a partir de 0,5 dijera que tenemos efectos medianos. Y ya para una D de Cohen de aproximadamente 1, que estaría en el centro entre el 0,8 que proponía Cohen y el 1,2 que propone Hopkins, tenemos que la distancia entre las medias es bastante grande, es comparable a la desviación típica, y al representarlo en forma de curvas normales vemos que hay un gran grado de separación entre ambas. Realmente son muy diferentes. Se entiende que a esto le llamemos ya un efecto grande. Es muy fácil resolver como diferentes ambas curvas. Si recordamos, la T de Student es por tanto función de la D de Cohen, de la magnitud estandarizada y los tamaños muestrales. Si hacemos la simplificación adicional de suponer que ambos grupos tienen el mismo tamaño, podemos reescribir nuestra T de Student de esta forma, como D de Cohen por la raíz cuadrada del n por grupo partido por 2, y hacer muy fácil un gráfico en el cual en el eje X ponemos n por grupo y en el eje Y la significación estadística, que tiene una T de Student en el cual en el numerador tenemos una D de Cohen de 0,2, línea azul, D de Cohen de 0,5, línea verde, o D de Cohen de 1, línea naranja. Vemos que si quisiéramos declarar como significativa una D de Cohen que es realmente trivial, es decir, una diferencia prácticamente inexistente entre ambos grupos, necesitaríamos avanzar hasta aproximadamente unos 200 sujetos por grupo. Es decir, el resultado no significativo que hemos obtenido antes con los niveles de hierro en controles y vegetarianos, que se correspondía a una D de Cohen de 0,12, luego estamos incluso con mayor solapamiento que este, solo habría resultado significativo si el tamaño muestral hubiera sido muy superior a 200. Realmente una magnitud de efecto que necesita un tamaño muestral tan grande para resultar significativo es un efecto trivial. Ahora tenemos la seguridad de que la T de Student que antes nos había salido no significativa, no solamente es no significativa, sino que lo es probablemente porque no hay diferencias entre ambos grupos. La diferencia entra en la categoría de trivial, un solapamiento entre controles y vegetarianos incluso superior al que observamos aquí. Para una D de Cohen de 0,5, cuando la diferencia entre las dos medias es aproximadamente la mitad de la desviación típica, vemos que la significación estadística cae muy rápido a medida que aumenta el tamaño muestral y cruza la frontera del 0,05 aproximadamente en unos 30-35 sujetos. Es decir, esta situación seremos capaces de detectarla como significativa si y solo si el tamaño muestral es superior a 30. Por debajo, la T de Student nos daría no significativa. Incluso si consideramos que esto es un efecto interesante que merece la pena detectar como significativo. Para una D de Cohen grande, cuando la diferencia entre medias es muy grande comparada con la desviación típica, vemos que en cuanto alcanzamos un tamaño muestral cercano a 10 sujetos por grupo, alcanza significación estadística. Es decir, que necesitaremos tamaños muestrales pequeños si las magnitudes de efecto son grandes, y necesitaremos tamaños muestrales progresivamente superiores si las magnitudes de efecto son pequeñas. Esto no quiere decir que tengamos que utilizar tamaños muestrales siempre enormes. ¿Por qué? Porque habitualmente en investigación científica no nos va a interesar declarar como significativa una diferencia trivial entre dos grupos que represente una D de Cohen de 0,2 o menor. Estamos contentos diciendo aquí no observo una diferencia importante. Sin embargo, aquí y aquí sí que quizás nos interesaría decir aquí hay una diferencia que yo observo a la vista que me parece importante y a la que además le pongo la etiqueta de estadísticamente significativa. Luego es muy importante tener bien claro el tamaño muestral que necesitamos para alcanzar significación estadística. Es algo que debemos planificar en la fase de diseño antes de la recogida de los datos.
Es decir, el cálculo tamaño muestral nos garantiza que a mayor tamaño muestral va a ser más fácil que encontremos diferencias significativas tanto en una t-student de dos muestras independientes como en una t-student de una muestra o de dos muestras pareadas. Si esto es una media de diferencias y esto, el valor poblacional que es 0, esta t-student también se corresponde a una t de pareadas. ¿Y qué impacto tiene el tamaño muestral en un intervalo de confianza? La cantidad que le sumamos y restamos a la media para obtener el rango de valores creíbles depende de la confianza, de la desviación típica y del tamaño muestral. A mayor tamaño muestral, menor error típico, menor cantidad le sumamos y le restamos a la media, es decir, obtenemos intervalos sensiblemente más estrechos, información mucho más precisa. En la actualidad, el cálculo de tamaño muestral se considera imprescindible en todos los protocolos de investigación, en los ensayos clínicos, en la investigación con humanos y también en animales de laboratorio. Como un ejemplo de la importancia que se le da al cálculo de tamaño muestral en ensayos clínicos, les recomiendo que se vayan a la página ich.org, busquen la guía de eficacia número 9, Statistical Principles for Clinical Trials, y verán que hay una sección entera dedicada a cómo se hace un buen cálculo de tamaño muestral y cómo se presenta y se justifica en un ensayo clínico. Se vio hace tiempo que muchos estudios publicados y que tenían resultados no significativos que erróneamente habían sido interpretados como evidencia de no hay efecto, carecían realmente de la potencia estadística suficiente para haber detectado magnitudes de efecto desde Cohen relativamente grandes. Y por otro lado, ocurre que hay estudios sobredimensionados con tamaños muestrales mucho más grandes de los necesarios que detectan efectos triviales y relevantes como altamente significativos y nos llevan engañosamente a la idea de que el efecto es grande. En algún lugar entre el estudio infradimensionado y el sobredimensionado es donde debe estar nuestro estudio, es a lo que aspiramos, a un estudio que tenga potencia suficiente para detectar aquello que merece la pena detectar, pero que dé no significativo cuando hay resultados, efectos tan triviales que no merece la pena ponerles la etiqueta de significativo. Desgraciadamente, el cálculo de tamaño muestral no es una ciencia exacta. Hay que tener presente siempre que vamos a obtener cifras orientativas, cuya exactitud depende de la calidad de nuestras suposiciones a priori. Piensen que cuando diseñamos un estudio y vamos a hacer la t-student, todavía no sabemos qué diferencia de medias vamos a encontrar y qué variabilidad tienen los datos. Necesitamos unas suposiciones a priori que tienen que ser de buena calidad sobre la magnitud del efecto, sobre la precisión que queremos para el intervalo y sobre todo sobre la variabilidad. Veremos que tenemos que referirnos o a nuestra experiencia previa, pequeños estudios piloto, o a datos publicados o a aquello que consideremos que clínicamente tiene un efecto relevante. Pero en función de la calidad de estas suposiciones, nuestras cifras pueden cambiar bastante. Pequeños cambios en nuestras expectativas pueden tener gran impacto en el cálculo de tamaño muestral. Otra máxima importante, en el caso de diseño de muestras independientes, la máxima eficiencia se consigue con los diseños equilibrados, es decir, el mínimo tamaño muestral nos va a garantizar la máxima t-student. Y en caso de que no haya más remedio porque uno de los grupos tiene poca disponibilidad, una enfermedad muy infrecuente, yo no puedo encontrar 100 sujetos, a lo mejor solo encuentro 50, digo, bueno, voy a duplicar o triplicar el tamaño muestral en el grupo de controles. No compensa a irse a un ratio de tamaños muestrales superior a 2:1. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos presupuesto única y exclusivamente para analizar 20 sujetos. Vamos a ver en una t-student de dos muestras independientes qué impacto tiene sobre la parte de la t-student que no es la de Cohen, sino simplemente la relativa a los tamaños muestrales. De una manera antiintuitiva, muchos investigadores piensan que si hay un grupo de mayor interés, por ejemplo, un grupo de sujetos que reciben tratamiento y un grupo de controles, o un grupo de enfermos y un grupo de controles, son más importantes los sujetos de uno de los grupos, por lo tanto conviene tener más datos ahí y que el otro grupo, el grupo control, no es tan importante, basta con tener pues
un pequeño número de sujetos. Si hacemos esta división con un ratio 3:1, vemos que la parte de la t-de-student que no depende de la d de Cohen, sino única y exclusivamente de los tamaños muestrales, me aporta un denominador de 0.52. Dividiré mi d de Cohen por 0.52. En cambio, ese mismo tamaño muestral total, 20 sujetos, si lo reparto en dos grupos de tamaño 10, la raíz de la inversa de los tamaños muestrales se convierte en 0,45, es decir, para el mismo tamaño total de muestra y la misma d de Cohen, que el reparto sea desigual o igual implica que la t-de-student se va a calcular dividiendo la d de Cohen por 0.52 o 0.45. Si la d de Cohen fuese de 1, magnitud 1, al dividirlo por 0,52 se convierte en una t-de-student no significativa por poco, mientras que al dividirla por 0,45 se convierte en una cantidad superior a 2, una t-de-student significativa por muy poco, con la misma magnitud de efecto que el tamaño muestral fuera desigual o igual me ha llevado a una t-de-student no significativa o significativa, es decir, la máxima eficiencia la conseguimos en diseños desequilibrados y hacer desequilibrios muy grandes si estamos obligados por las circunstancias no suele compensar. Hay una gran pérdida de potencia o si disminuimos mucho el tamaño en uno de los grupos hay que compensarlo aumentando muchísimo el tamaño en el otro, lo que lleva a un tamaño muestral total mayor, un estudio más caro, más largo, más difícil de realizar. Vamos a ver ahora cómo se acomete el cálculo del tamaño muestral en intervalos de confianza para la media. Como hemos dicho antes, necesitamos suposiciones a priori, que en este caso son básicamente una buena medida de la variabilidad de la variable cuantitativa que estamos estudiando, una buena estimación de la desviación típica, para lo cual podemos recurrir o a datos publicados, propios o ajenos, si alguien ha hecho una investigación similar a la nuestra, por ejemplo, si alguien hubiera estudiado ya el nivel de hierro en vegetarianos y hubiera hecho algún estudio, la desviación típica del nivel de hierro en esa población de vegetarianos nos habría servido como una estimación, un punto de partida de la desviación típica para nuestro estudio. A veces, si no tenemos información, tenemos datos previos nuestros de muestras piloto o de pequeños ensayos, experimentos que hemos hecho antes. Este es un punto crítico porque si la estimación de la desviación típica es mala, vamos a ver ahora en el ejemplo, cambiará y mucho el cálculo de tamaño muestral. Siguiente dato que necesitamos tener bien claro: la precisión requerida, la anchura máxima del intervalo que toleramos, a partir de la cual consideramos que la información es tan ambigua, tan imprecisa, que ya no es útil. Este es un dato extra estadístico, va a depender del contexto del problema. No es la misma la precisión que necesitaremos para estimar el pH de la sangre, que es una variable con un gran control y que se estima con mucha precisión, que la requerida para estimar la frecuencia cardíaca en sujetos adultos. Siguiente, el nivel de confianza. Recordemos que a mayor confianza, mayor probabilidad de éxito, mayor probabilidad de que acertemos al decir que ese intervalo incluye entre sus límites a la verdadera media poblacional, pero se paga un precio, y es que el multiplicador para la fórmula del intervalo de confianza crece, por lo tanto, nuestro intervalo se hace más amplio. Bien, la fórmula parece muy complicada, pero en realidad es simplemente decir cuánto debe valer n para que esta cantidad no supere epsilon, teniendo en cuenta que yo ya sé el nivel de confianza y tengo una estimación razonable de la desviación típica. Simplemente despejamos y nos sale que n es función de estas tres cantidades. A mayor confianza necesitaré mayor n. A mayor variabilidad de la respuesta, mayor heterogeneidad de la variable que estudiamos, necesitaremos más n. Y a mayor precisión, intervalo más estrecho, epsilon más pequeño, necesitaremos mayor n. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hemos hecho un pequeño estudio de piloto en 10 participantes para estimar la desviación típica de la frecuencia cardíaca, de las pulsaciones por minuto. Y nos dicen, utilizando la información de esta muestra piloto que nos dio una desviación típica de 8.67 latidos por minuto, quiero hacer un cálculo del tamaño muestral necesario para obtener un intervalo de confianza cuya anchura no supere los 2 latidos por minuto. Es decir, ya me han dicho epsilon no debe superar 2. Quiero hacer un intervalo del 95% de confianza, z vale 1,96,
y tengo una estimación de la desviación típica. Si simplemente llevamos los datos a esta fórmula, vemos que redondeamos al entero más próximo porque lógicamente no tenemos la posibilidad de coger 0.19 sujetos, necesitamos unos 73 sujetos. Sin embargo, vamos a ilustrar lo dependiente que es este cálculo del valor de la desviación típica. Supongamos que en vez de 8.67 latidos por minuto, la desviación nos hubiese salido ligerísimamente superior, solamente 9 latidos por minuto en vez de 8.67. Vemos que la diferencia es muy pequeña, un tercio de latido por minuto. Pues bien, esta diferencia supone que el cálculo de tamaño muestral pase de 73 a 78. Recordemos, pequeños cambios en las expectativas pueden tener gran efecto en el resultado. Así que no debemos ser sobreoptimistas y decir la desviación típica 8.67, bueno, más o menos 8,5, quien dice 8,5 dice 8, sino ser siempre realistas e incluso ponerse en la situación un poquito peor. Si la desviación típica me ha salido 8.67, voy a suponer que está en torno a 9. Y respecto al cálculo de tamaño muestral podemos tener la tentación y decir, bueno, y si yo voy aumentando el tamaño muestral, conseguiré mejorar muchísimo la precisión y conseguiré un intervalo de confianza muy estrecho. No exactamente. Estas fórmulas se basan en la ley del rendimiento decreciente, es decir, si lo vemos gráficamente, esta es la representación gráfica de qué ocurre cuando en estas situaciones, confianza del 95%, desviación típica de 8,67, yo voy aumentando el tamaño muestral, esto es epsilon, la anchura del intervalo. Para tamaños muestrales muy pequeños vemos que obtenemos unos intervalos de confianza con una anchura absolutamente inaceptable. A medida que aumentamos el tamaño muestral de una manera muy rápida al comienzo, disminuye la amplitud del intervalo, de manera que en cuanto llegamos a los aproximadamente 75 sujetos, tenemos garantizada la amplitud de más o menos 2 latidos por minuto. Pero ¿qué ocurre si seguimos de aquí a aquí aumentando el tamaño muestral? Que la ganancia en precisión es cada vez menor, mientras que de 25 a 50 a 75 observamos claramente que el intervalo se hace muchísimo más preciso. A partir de un determinado valor, aumentar el tamaño muestral supone un coste para el estudio que nos aporta un rendimiento en términos de estrechamiento del intervalo decreciente, es decir, no vale cualquier cifra. Llega un momento en el que no merece la pena seguir invirtiendo más esfuerzo en aumentar el tamaño muestral porque no vamos a mejorar gran cosa la amplitud de más o menos 2 latidos por minuto. Aquí ya estamos en una buena precisión y ya no merece la pena irse a la derecha. Incluso perder unos poquitos sujetos tampoco llevaría a cambios muy drásticos en la precisión del intervalo. Por esta zona sí, no es lo mismo tener 25 sujetos que tener 20 o que tener 40. Vemos que la diferencia al principio, por cada sujeto que invertimos, tenemos una gran ganancia de precisión. Es decir, la diferencia en precisión es bastante perceptible y luego poco a poco dejamos de beneficiarnos del aumento de coste. Respecto al tamaño muestral necesario para los test de hipótesis, aquí nos vamos a centrar en 1 y 2 medias. Ya veremos luego cómo cambia la situación para variables cualitativas, diseños de ANOVA o incluso modelos de supervivencia. Necesitamos tener presente, primero, ¿qué nos merece la pena detectar? Hemos visto antes que siempre hay un tamaño muestral que me permita hacer que cualquier D de Cohen sea significativa. Sin embargo, no toda D de Cohen, no toda magnitud de efecto merece la pena ser detectada. En un fármaco, por ejemplo, que sea capaz de bajar la presión arterial en 1 milímetro de mercurio, puede ser un efecto que yo conseguiría convertir en estadísticamente significativo si utilizo un tamaño muestral de 10.000 sujetos por grupo. Pero eso no beneficia al paciente. Podemos establecer a priori, por criterios extraestadísticos, sino más bien científicos, que el fármaco solo lo llamaremos eficaz si es capaz de disminuir la presión arterial en, como mínimo, 10 milímetros de mercurio, o 15 o 20. Definimos a priori qué es aquello que representa eficacia, es decir, diferencia mínimamente relevante, clínicamente interesante, no es lo mismo que diferencia estadísticamente significativa. Esa magnitud de efecto a detectar puede estar en valor absoluto o la podemos representar como el cociente con su desviación típica, como una D de Cohen de 0,2, 0,5, 0,8, 1, etcétera, etcétera. Recordemos la fórmula de la D de Cohen. Bien, es importante tener en cuenta
lo que ya he mencionado antes y que voy a completar. Jacob Cohen presentó sus puntos de corte para magnitud de efecto pequeño, mediano, grande en el campo de la psicología, trabajando con test, con cuestionarios, con mediciones con un gran componente subjetivo, variables que tienen, valga la redundancia, una gran variabilidad, mucha desviación típica. Por lo tanto, como el denominador es grande, las diferencias de medias se aplanan, se hacen pequeñas, y él definió estos puntos de corte. Sin embargo, en la investigación biomédica en humanos para variables de interés biomédico, colesterol, hierro, transaminasas, etcétera, etcétera, la variabilidad está un poquito más controlada, son variables no tan heterogéneas, de manera que vamos a utilizar los puntos de corte que propuso Hopkins, 0,2, 0,6 y 1,2. Ahora bien, en investigación con animales de laboratorio, que son cepas congénicas extremadamente homogéneas, criadas en condiciones de laboratorio muy estandarizadas, muy homogenizadas, animales de la misma edad, mismo sexo, misma cepa, misma dieta, en las mismas condiciones de humedad y temperatura, la misma época del año, lógicamente la variabilidad es mucho más baja y las diferencias de media se exageran, de manera que es fácil encontrar desde Cohen grandes. De ahí que la investigación con animales de laboratorio se haya establecido que unos puntos de corte más realistas para llamar efectos pequeño, mediano, grande sean 0,5, 1 y 1,5. Y respecto a los experimentos in vitro en los que trabajamos con cultivos celulares, réplicas en condiciones muy controladas, se considera que un efecto pequeño, mediano y grande son 1, 1,5 y 2 desviaciones típicas, lo cual lleva a que los experimentos in vitro, los tamaños muestrales requeridos sean en general muy pequeños, con animales de laboratorio un poquito más grandes, con la investigación en humanos un poco mayor, y en la investigación con cuestionarios, test en el campo de mediciones subjetivas en la psicología, necesitemos tamaños muestrales mucho más grandes. Vamos a visualizar este fenómeno de por qué cambiamos el punto de corte. Yo puedo tener magnitudes de efecto pequeña, mediana, grande, porque la diferencia de medias aumenta y la desviación típica, sin embargo, permanece constante, o aquí puede ocurrir que la misma diferencia de medias yo la llame pequeña, mediana o grande en función del contexto de variabilidad. Con una desviación típica grande, esto es un efecto pequeño. Si tengo la desviación típica más controlada porque estoy en estas circunstancias, esa misma diferencia absoluta de medias se convertirá en una D de Cohen más grande. Y si trabajo en condiciones muy controladas, se convierte en una D de Cohen grande, de acuerdo al baremo original de Jacob Cohen. Por eso, puesto que la misma diferencia de medias en absoluto no podemos llamarla pequeña, mediana o grande en función de la variabilidad, establecemos distintos puntos de corte. A medida que disminuye la desviación típica, la diferencia de medias también tiene que ir aumentando para que yo pueda llamar a un efecto mediano. No es lo mismo en cuestionarios de psicología, una D de Cohen de 0,5 es un efecto mediano, debe alcanzar 0,6 en la investigación biomédica, 1 en estudios con animales de laboratorio y 1,5 en experimentos in vitro. A medida que disminuye la desviación típica, lo que yo llamo una D de Cohen mediana o grande debe ir, lógicamente, aumentando. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Evidentemente, vamos a necesitar una buena estimación de la variabilidad de la variable, en qué circunstancias nos estamos moviendo. Y de nuevo, para esa estimación de la desviación típica requeriremos o bien datos publicados o, si no son aplicables a nuestra situación, por ejemplo, un estudio de nivel de colesterol en la población norteamericana que toma mucha fast food, mucha comida basura, no será aplicable a un estudio de niveles de colesterol en una población vegetariana, que posiblemente los va a tener no solo más bajos, sino con menor desviación típica. Así que no todo dato publicado nos sirve como buena estimación de la desviación típica de nuestro fenómeno. Y a veces recurriremos a nuestra propia muestra piloto o datos previos nuestros. Riesgos inevitables pero asumibles. Sabemos que están ahí. Cuando hacemos un test de hipótesis, la realidad permanece desconocida para nosotros y puede ocurrir que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis nula sea falsa. El resultado de nuestro experimento va a ser que los datos no nos hagan rechazar la hipótesis nula. Si esta era verdadera, esto es una decisión correcta, es ok.
Sin embargo, hay veces que por mala suerte acabamos rechazando la hipótesis nula indebidamente. A esto se le llama un error tipo 1, riesgo alfa o falso positivo, cuyo valor máximo se ha establecido de una manera un poco arbitraria, pero aceptada por todo el mundo, en un 5%. Si un error tipo 1 nos preocupa, estamos hablando, por ejemplo, de tomar una decisión terapéutica de cambiar de fármaco por uno nuevo mucho más caro y con efectos secundarios, puede que un alfa del 5%, un falso positivo del 5%, no sea admisible. Tomar la decisión de cambiar de fármaco cuando éste realmente no es eficaz, no queremos hacerlo con una probabilidad tan alta y entonces puede que nos pidan un alfa más pequeño, un 1%. Lógicamente, menor error tipo 1 conducirá a mayor tamaño muestral. Y luego también el segundo riesgo inevitable, pero asumible y controlable, es el otro, el error tipo 2, que la realidad sea que la hipótesis nula es falsa y yo realmente quiero que mi experimento me lleve a rechazarla. Recuerden cuando hablábamos del concepto de test de hipótesis, el problema de la moneda. Si yo lanzo la moneda al aire solamente 4 veces, incluso si me sale las 4 veces de cara porque la moneda está trucada y yo tenía que rechazar la hipótesis nula, la probabilidad asociada es 0.0625. Es nominalmente superior al 5%, por lo tanto yo no tendré evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Si la moneda realmente estaba trucada, he cometido un error tipo 2. No he podido declarar como trucada una moneda que realmente lo estaba. En el contexto de fármacos, sería el nuevo fármaco realmente más eficaz que el anterior, pero yo he sido incapaz de detectar una diferencia significativa. O la mutación de este gen está asociada a un mayor riesgo de cáncer, pero yo no he llegado a una conclusión estadísticamente significativa. Para el error tipo 2 se aceptan niveles máximos algo más altos. El tope máximo se corresponde a un valor del 20%, aunque usualmente en ensayos clínicos nos van a pedir que este valor se acerque más bien al 10%. Y si nos preocupa mucho el error tipo 2, por ejemplo, si un fármaco nuevo es barato y no tiene efectos secundarios, es muy seguro, sería una pena concluir diciendo que no es mejor que el anterior, que no es eficaz y no cambiemos de fármaco. En esas condiciones puede que nos pidan trabajar con un error tipo 2 mucho más bajo. Evidentemente, la consecuencia de disminuir el error tipo 2 es también un aumento del tamaño muestral. A veces, en vez de presentárnoslo en términos de error tipo 2, nos presentan su complementario, que es la potencia estadística del test, the power del test. A un error tipo 2 le corresponde una potencia del 80%, es decir, si el máximo error tipo 2 es del 20%, quiere decir que cualquier proyecto de investigación que hagamos que involucre a test de hipótesis debería tener una potencia mínima del 80%, si no estará underpowered, infradimensionado, será incapaz de detectar diferencias significativas con una probabilidad razonable. Si el error tipo 2 es del 10%, quiere decir que la potencia es del 90% y para un error de tipo 2 del 5% corresponde a una potencia del 95%. Entonces, habitualmente nos van a presentar los estudios en términos de error tipo 2, valor máximo 5%, potencia estadística, valor mínimo 80%. Y por último, aunque habitualmente no nos lo van a permitir, podemos jugar un poquito con el tamaño muestral cambiando nuestra aproximación al test de hipótesis. Si esta aproximación es bilateral, es decir, estamos abiertos a la posibilidad de que la moneda estuviera trucada por exceso de caras o por falta de caras, entonces nuestro tamaño muestral va a ser un poquito superior. En cambio, si hacemos una aproximación empírica, asumimos que el efecto solo puede ocurrir en un sentido o no va a ocurrir, o bien el sentido contrario no nos interesa, por ejemplo, que el nuevo fármaco sea significativamente peor que el anterior, no nos llevaría a decir tenemos que usarlo, no nos llevaría a rechazar la hipótesis nula y declararlo eficaz. Bien, con estas ideas en la cabeza, necesitamos una buena estimación de la variabilidad. Tenemos que asumir dos tipos de riesgo, el falso positivo y el falso negativo, qué valores máximos toleramos cometer. Y si la aproximación va a ser, como es más frecuente, bilateral o unilateral, vamos a ver a continuación cómo se calcula el tamaño muestral necesario
en los test de una y dos muestras. Empezamos con el caso de una muestra o dos muestras pareadas, que viene a ser lo mismo, ya que me da lo mismo hablar de una media muestral que una media de diferencias y la desviación típica muestral que la desviación típica de las diferencias. La fórmula es la misma. Así que recapitulemos, necesitaremos una buena estimación de la variabilidad del fenómeno, la desviación típica de la muestra o del cambio de la variable, en el caso de un diseño muestras pareadas, para lo cual recurriremos bien a datos publicados que sean pertinentes, sean aplicables a nuestra situación experimental. Pues, por ejemplo, aquí se va a hablar de pacientes con hipertensión tratados con hidroclorotiazida, pues datos publicados sobre cambio en la presión arterial en pacientes hipertensos sometidos a tratamientos que disminuyen la presión arterial. Si no los tenemos, porque nuestro fármaco es absolutamente nuevo o estamos trabajando en un campo muy novedoso, recurriremos a nuestra propia muestra piloto, un pequeño ensayo previo que nos dé una buena estimación de en los sujetos en los que trabajamos, qué variabilidad tiene el fenómeno. Segundo, la diferencia de medias que merece la pena detectar, es decir, la diferencia de medias biológica, científica, clínicamente relevante, que no es lo mismo que estadísticamente significativa. No toda diferencia de medias merece la pena ser detectada. En este ejemplo de la eficacia del fármaco, nos establecen que si no es capaz de provocar un descenso de como mínimo 10 milímetros de mercurio en la presión arterial, una diferencia de medias de como mínimo 10 milímetros de mercurio, no queremos declararlo eficaz. Y segundo, los valores máximos de error tipo 1 y tipo 2, que se convierten en un zeta-alfa y zeta-beta que podemos consultar en esta tabla. En pruebas bilaterales, el valor de alfa de 0.05 se corresponde a un zeta-alfa de 1.96. En una prueba unilateral es algo menor, de ahí que el tamaño muestral requerido sea un poco más pequeño si la prueba es unilateral. Y el beta, vemos que va creciendo a medida que va bajando y va con signo menos, luego menos por menos más. A medida que disminuye beta, va aumentando en valor absoluto esta cantidad y de ahí que el tamaño muestral aumente. Bien, veamos el ejemplo. A partir del estudio piloto nos dicen que el cambio en la tensión arterial es de 13.1 milímetros de mercurio. Ya tenemos una estimación de la desviación típica poblacional, de la desviación típica del cambio en la población origen de esta muestra. Hemos decidido que se declarará eficaz el fármaco si y solo si la presión arterial es de como mínimo 10 milímetros de mercurio. Ya tenemos la estimación del efecto. Esto lo podemos combinar y convertir en una cantidad de Cohen, y de hecho hay valores tabulados para distintos valores de Cohen y distintos valores de potencia, qué tamaño muestral necesitamos para así evitar tener que usar fórmulas. También nos dicen que vamos a usar un alfa bilateral de 0.05, alfa de 1.96 y un beta del 10%, es decir, una potencia del 90%, lo que se convierte en un zeta beta de menos 1.28. Simplemente llevamos los datos a la fórmula y nos devuelve que deberíamos estar por encima de 18.04 sujetos. Redondeamos siempre por exceso al primer entero, que es 19 sujetos. Aquí nos avisan de algo que es muy frecuente en los proyectos de investigación, el porcentaje de pérdidas, de dropouts, sujetos que empiezan el estudio, se les mide la presión arterial basal, reciben el tratamiento y, sin embargo, no vuelven al final a la revisión posttratamiento, de manera que perdemos la información de cómo ha cambiado su presión arterial. Claro, si partiéramos única y exclusivamente de los 19 sujetos que nos garantizan estas condiciones de potencia para detectar esta diferencia, si yo pierdo un 20% de los sujetos, que es aproximadamente 4, me quedaré con 15. Mi estudio se quedará infradimensionado. Si tenemos experiencia previa de que se anticipa un determinado porcentaje de pérdidas, lo tendremos en cuenta corrigiendo el tamaño muestral que nos ha salido, dividiendo por 1 menos la fracción que esperamos perder. Es decir, dividimos el tamaño muestral por el porcentaje que esperamos que termine el estudio y esto nos devuelve un tamaño muestral corregido, amplificado, en este caso de unos 24 casos, que nos garantiza que si perdemos el 20% de los sujetos, que son unos 5, todavía nos queden 19 sujetos, 18, 19, para obtener el tamaño muestral que realmente habíamos planificado. ¿Cómo puede ayudarnos un programa estadística como Stata? Tiene una fórmula, un método que se llama Sample Size,
que es una calculadora en la cual vamos a ir tecleando los datos. La hipótesis nula es no hay diferencia entre los valores basales y finales, por lo tanto, la hipótesis nula es la media de las diferencias es 0. La hipótesis alternativa es que la media de las diferencias es 10 o superior, que la desviación típica es 13.1, que el alfa es de 5%, y que la potencia es del 90%, y nos devuelve exactamente el mismo cálculo de tamaño muestral. Lo que sí tendríamos que hacer a mano es la corrección por dropouts, por pérdidas. Con Stata no tenemos la manera de inyectar aquí una fórmula con las pérdidas. ¿Cómo cambia el cálculo de tamaño muestral si es un diseño de dos muestras independientes? Bien, a todo lo anterior necesitamos una estimación de la variabilidad del fenómeno de interés, qué diferencia de medias consideramos clínicamente relevantes y el valor máximo admisible para el error tipo 1 y tipo 2, necesitamos añadir la información del ratio. Es decir, si el diseño es equilibrado, el cociente de ambos tamaños muestrales será 1, que es lo más habitual porque hemos visto que es la situación más eficiente, y nos devuelve este cálculo de tamaño muestral. Sin embargo, si por el motivo que sea no podemos trabajar con un diseño equilibrado y nos piden que lo desequilibremos, tendremos que saber a priori, no vale hacerlo sobre la marcha o después del estudio, qué ratio vamos a tener, qué cociente vamos a tener entre el tamaño muestral mayor y el menor, 2, 3, 1.5, 4, para corregir los cálculos de tamaño muestral de n por grupo asumiendo diseño equilibrado. En función del ratio van a ser mayores o menores. Vamos a ver un ejemplo, asumiendo primero diseño equilibrado y luego aumentando el ratio de desequilibrio para ver el impacto sobre el cálculo de tamaño muestral. Bien, este es un estudio de epidemiología laboral. Vamos a comparar la función pulmonar de sujetos que están expuestos a vapores de cadmio por inhalación durante el trabajo y de un grupo de sujetos similares pero que no están expuestos. La variable que vamos a estudiar es el volumen expiratorio forzado. Es una variable muy estudiada, de manera que sabemos que en la población adulta de esa región o de ese país la desviación típica, la desviación estándar del volumen expiratorio forzado es 0.5 litros. Recurrimos ya a datos preexistentes publicados, no necesitamos una muestra piloto. Vamos a hacer una prueba de mínimos, un nivel de significación bilateral del 5% con una potencia del 80%, es decir, un beta del 20%. Y nos dicen que consideraremos que el cadmio es capaz de causar daño en la capacidad pulmonar de los trabajadores si observamos una diferencia en las medias de ambos grupos de 0.25 litros. ¿Cuántos individuos debería haber en cada grupo? Inyectamos estos datos en nuestro cálculo de tamaño muestral y nos sale, redondeando al entero más próximo, que necesitamos 63 sujetos, aunque hay algunos métodos que añaden un sujeto por corrección de tamaño muestral finito, que es un factor que es función del valor de alfa. Así que no se extrañen si otros programas, en vez de 63, que es el mínimo, les redondean el valor a 64, le añaden un sujeto. Por ejemplo, las tablas de Dedecohen, que vamos a ver luego. Bien, supongo, esto es n por grupo, es decir, necesitaríamos 63 sujetos expuestos a vapores de cadmio por inhalación y 63 no expuestos. Supongamos que vamos a iniciar el estudio y nos dicen es imposible, sabemos de antemano que no vamos a poder reclutar 63 sujetos expuestos a vapores de cadmio. No hay tantos disponibles o no hay tantos por el porcentaje de participación que vayan a querer participar. Es decir, que mi estudio se iba a quedar infradimensionado porque, aunque yo aspiro a 63 sujetos en el grupo de expuestos, no voy a llegar. Decimos, bien, ¿qué ocurre si yo reduzco el grupo de sujetos expuestos a vapores de cadmio, aumentando a cambio el de los controles no expuestos? Desequilibrio el diseño a un ratio progresivamente mayor. Con un ratio de 1, nuestro tamaño muestral total es 126, 63 expuestos, 63 no expuestos. Si yo sospecho que no puedo reclutar 63 y desequilibro el diseño, al llevar estos valores n por grupo de 63 a estas fórmulas, lo que obtengo es que necesitaré 48 en el grupo de expuestos a vapores de cadmio, a cambio de necesitar 96 controles. Sumando ambos valores, vemos que mi tamaño muestral ha pasado de 126 a 144. Al quitar sujetos de uno de los grupos de 1 partido por n1, tengo que aumentar muchísimo n2 para que 1 partido por n2 me compense
y se me quede la misma TED-Student. En vez de 126 sujetos, tengo un diseño menos eficiente que requiere un total de 144 sujetos. Aunque de aquí a aquí he logrado ahorrarme un número perceptible de sujetos expuestos a vapores de cadmio. Necesitaré 15 menos, pero a costa de necesitar 33 controles más. De ahí el aumento de tamaño muestral. Para evitar 15 aquí, necesito 33 más en este grupo. Y si siguen diciéndome que 48 es un número que va a ser muy grande y que posiblemente no los reclute, que desequilibre más el diseño, me llevo una sorpresa desagradable. Al pasar a un ratio de K igual a 3, de aquí a aquí ya solamente ahorro 6 sujetos, mientras que de aquí a aquí me había evitado buscar 15 expuestos a cadmio, de aquí a aquí solo me evito 6 adicionales, con el coste de que estos 6 adicionales me suponen 30 controles más. El triple de 42 es 126, por lo tanto mi tamaño muestral se ha ido a 168. El comando necesario para obtener estos cálculos de tamaño muestral vuelve a ser SAMPSI y pondríamos la palabra clave ratio con el valor 1, 2 y 3 para obtener los distintos desequilibrios. Bien, ¿qué ocurre si yo intento tozudamente seguir aumentando el ratio en un intento de disminuir el tamaño muestral de este grupo? Lo vamos a ver mejor gráficamente. Esto es un gráfico de doble eje. La línea azul, eje de la izquierda, me representa n en el grupo menor y la línea roja, que sigue la escala de la eje y de la derecha, el tamaño muestral total. Observamos que cuando el ratio es 1, necesito efectivamente los 63 sujetos. Cuando el ratio es 2, bajo a 48. Cuando el ratio es 3, bajo a 42. Cuando el ratio es 4, bajo a 40. Cuando el ratio es 5, bajo a 39, 38 y así sucesivamente, de manera que por mucho que yo desequilibre el diseño, el tamaño muestral vuelve a tener de nuevo un fenómeno de rendimiento decreciente. Cada punto más de desequilibrio en el diseño me sirve para ahorrarme progresivamente menos sujetos y llega un momento en el que por mucho que lo intente, esto tiende asintóticamente a esta línea que es n original partido por 2. Pongamos que en vez de 63 son 64, dividido entre 2 son 32. Por mucho que yo me esfuerce desequilibrando el diseño, el tamaño muestral del grupo más pequeño jamás será inferior a 32. Y sin embargo, a medida que yo voy desequilibrando el ratio, esta cantidad la tengo que multiplicar por 5, por 6, por 7, por 8, de manera que mi tamaño muestral total se va disparando linealmente y para un ratio de 12 puede acabar ocurriendo que yo necesite 450 sujetos, cuando al principio solo necesitaba 126. De ahí que yo comentara al comienzo que tuviéramos en cuenta que irse más allá de un ratio 2 a 1 supone un aumento muy grande del tamaño muestral total para poco beneficio estadístico de ahorrarnos sujetos en uno de los grupos. Cada uno de los sujetos que nos ahorremos nos costará progresivamente más caro en términos de tamaño muestral total. Vamos a aprovechar este ejemplo para ver cómo se usaría una de esas tablas de Dedecohen que están disponibles en Internet para calcular rápidamente el tamaño muestral sin necesidad de fórmulas o sin necesidad de software como Stata. La tabla de Dedecohen, al menos la que encontré yo, tiene en la primera fila valores de Dedecohen desde 0.2 a 1.5, cubren holgadamente desde magnitudes de efecto pequeñas, medianas, grandes e incluso en situaciones que no sean el campo de la psicología, sino ensayos in vitro. Calculamos la Dedecohen dividiendo la diferencia de medias objetivo, la mínimamente relevante que era 0,25 litros, y la desviación típica que sospechamos que vamos a encontrar, 0,5, para obtener que es una Dedecohen mediana, 0,5. Así que localizamos, avanzando por la columna, que nuestra Dedecohen objetivo es 0,5. Ahora, si avanzamos por aquí, nos encontramos que la potencia que queríamos era 80%. La intersección entre ambas fila-columna nos devuelve que el tamaño muestral por grupo es de 64 sujetos. Discrepa en una unidad en el que habíamos calculado a mano y el que nos devolvía Stata porque utiliza el factor de corrección de Campbell de sumar a los tamaños muestrales aproximadamente un sujeto. Pero es una diferencia trivial. Nos dice que sin necesidad de calculadora y sin necesidad de usar Stata, necesitamos aproximadamente 64 sujetos por grupo y nos permite también cubrir situaciones con potencia superior.
También podemos utilizarla de dentro a fuera. Por ejemplo, si yo sé que tengo un tamaño muestral de 10, con una potencia del 80%, ¿cuál es la diferencia mínima que yo podría detectar? Avanzo por 80%, avanzo hasta que me encuentre el tamaño muestral de 10 y veo que está aquí, subo hacia arriba y digo, con un tamaño muestral de 10 yo solo podría detectar desde Cohen de 1.4 o superiores. O también puedo utilizarlo para decir, mi estudio tenía una D de Cohen de 1 y un tamaño muestral de 20. ¿Qué potencia estadística tenía yo? Pues avanzamos por la D de Cohen de 1 hasta encontrar el valor más cercano a 20 y vemos que la potencia estará ligerísimamente por encima del 85%. Es decir, el uso más lógico es tengo la D de Cohen, tengo la potencia, qué tamaño necesito, pero también puedo decir con una determinada potencia y un tamaño muestral cuál es la D de Cohen que puedo detectar, o si tengo una D de Cohen y una determinada tamaño muestral, una determinada cifra de tamaño muestral, cuál es la potencia que tiene mi estudio. Así que volviendo al principio, creo que ahora ya somos capaces de contestar. ¿De dónde ha salido el tamaño muestral de 288? Esta diferencia de 0.3 desviaciones típicas es una D de Cohen de 0.33. Con un nivel de significación del 5% bilateral se corresponde a una zeta alfa de 1,96, una potencia del 80% se corresponde con un beta del 20%, un zeta beta de menos 0,84, llevamos la fórmula y nos devuelve que es aproximadamente 144 sujetos por grupo, es decir, 288 en total. Y un poco más abajo había un segundo cálculo que decía que necesitaban 128 sujetos para detectar una diferencia de media desviación típica. Este es el cálculo que acabamos de hacer, que a nosotros manualmente nos daba 63, pero que vemos que las tablas de D de Cohen nos devuelven 64 por grupo. 64 por 2, 128. Ya vemos qué es lo que han hecho. Buscaban una diferencia pequeña entre 0,2 y 0,5 de acuerdo al baremo de Cohen, o entre 0,2 y 0,6 de acuerdo al de Hopkins. El nivel de significación del 5% es el máximo admisible y la potencia es la mínima admisible. Luego entendemos ahora qué quieren decir estos cálculos y sobre todo seríamos capaces de reproducirlo. Los comandos de Stata responsables de obtener estos cálculos son estos. Es decir, consideraciones finales como resumen. Esta tabla tan bonita viene de esta página web que es de investigación animal y que contiene mucha información útil para aquellos de ustedes que vayan a trabajar en proyectos de investigación que involucren animales del laboratorio. Dice, especificamos la magnitud del efecto de interés científico. A esto se le suele llamar a veces la señal. Especificamos también de algún estudio previo, bien publicado o piloto, qué variabilidad tiene nuestro material experimental, lo que se suele llamar el noise. El cociente signal noise es lo que hemos llamado la D de Cohen o efecto estandarizado. Indicamos la potencia, teniendo en cuenta que habitualmente nos moveremos en un mínimo del 80% o sería deseable, si podemos, un 90%. Especificamos el nivel de significación, que la inmensa mayoría de las veces va a ser un 5%, y si la hipótesis alternativa es uni o bilateral. Y con toda esta información, la D de Cohen y las características de potencia, nivel de significación y cómo es la hipótesis alternativa, metemos en una fórmula y obtenemos un cálculo de tamaño muestral. Así que, si no sabemos nada, vamos a hacer un estudio absolutamente en lo desconocido. ¿Qué mínimos exigibles se necesitan en un test de hipótesis para dos muestras independientes, la comparación de dos medias? El alfa de 5% en una prueba bilateral, la potencia mínima del 80%. En función del contexto del problema, definiremos una D de Cohen grande como en campo de psicología 0.8, investigación con humanos 1.2, investigación con animales de laboratorio 1.5, ensayos in vitro 2 y, siempre que podamos, un diseño equilibrado. Y esto nos devuelve las siguientes cifras de tamaño muestral. En el campo de la psicología, para detectar esta D de Cohen nos hará falta un mínimo de 25 sujetos por grupo. En la investigación biomédica podemos trabajar con unos 11 sujetos por grupo. En animales de laboratorio, con 7. De hecho, he visto muchos artículos publicados en los que 7 parece ser una cifra mágica.
Y en experimentos in vitro, aunque el cálculo de tamaño muestral me devuelve 4, suele ser costumbre trabajar con triplicados. Se considera que es en general suficiente, nos permitirá una magnitud de efecto ligerísimamente inferior, pero se considera habitualmente que los ensayos in vitro de cultivos celulares triplicados son más que suficiente. Curiosamente, para un diseño de muestras pareadas, estos mismos requisitos nos devuelven unos tamaños muestrales más pequeños. Es decir, siempre que sea factible hacer un diseño de muestras pareadas porque el contexto del problema lo permita, implicará un ahorro de tamaño muestral. Recordemos, aquí estamos, venga, utilizar métodos paramétricos. Hablamos de medias, desviaciones típicas, test de TestStudent. Si sospechamos que en algún caso nuestro cálculo de tamaño muestral se va a quedar corto porque alguna variable podría no seguir una distribución normal, la recomendación más habitual es aumentar en aproximadamente un 15% el tamaño muestral, multiplicar esa n por 1.15, si sospechamos de falta de normalidad. Son tamaños finales, no iniciales. Hemos visto que si anticipamos pérdidas en el seguimiento basándonos en experiencia previa, deberíamos aumentar el tamaño muestral inicial para acomodar esas posibles pérdidas y no quedarnos con un estudio infradimensionado. Hay veces que nuestro tamaño muestral está limitado a priori. Hay que justificarlo. No podemos presentar un trabajo en el que no digamos por qué estamos utilizando tamaños muestrales por debajo de los mínimos recomendables, por presupuesto, por disponibilidad de sujetos. Y dado ese n, hacer un cálculo a la inversa, como el que hemos visto antes, de qué magnitud de efecto sería detectable con mínimas garantías de potencia. Si esa magnitud de efecto es razonable porque nuestros ensayos previo in vitro o nuestros pequeños estudios piloto justifican que realmente vamos a poder llegar a una magnitud de efecto más grande de lo previsto, entonces continuamos el estudio, pero justificamos que hemos hecho un estudio que parece que tiene un tamaño muestral pequeño para estos objetivos porque aspiramos a un objetivo mayor. Si el tamaño muestral resulta insuficiente, tenemos dos posibilidades. Una es una retirada a tiempo, es una victoria, descartar el estudio. No tiene sentido desperdiciar recursos valiosos, limitados, en un estudio que está condenado al fracaso. Segundo, quizás limitar objetivos. Es frecuente que en vez de estudiar una única variable, aprovechemos que tenemos los sujetos para hacer una batería muy grande de mediciones analíticas, algunas de las cuales son costosas. Bueno, si en vez de estudiar 50 variables de interés, estudio solamente 20 variables, las más novedosas, las más interesantes, el dinero que me ahorro de no gastármelo en mediciones que no voy a hacer, puedo dedicarlo a reclutar más sujetos y medir esas 20 variables de interés en más sujetos. Otra posibilidad, cambiar el diseño. Por ejemplo, pasar de un test de muestras independientes a un test de muestras pareadas supone una reducción en el tamaño muestral. Reducir varianzas. Bueno, si puedo hacer una investigación en animales de laboratorio y sé que hay una determinada cepa de ratones que son tremendamente homogéneos, sé que su variabilidad será menor, quizás con menos ratones de laboratorio pueda utilizar todos los recursos y obtener resultados fiables. O, por ejemplo, diseños factoriales. Yo puedo aprovechar para probar muchas hipótesis si hago ANOVAs de 2 criterios y pruebo varias hipótesis a la vez. Así que cambios de diseño, control de la variabilidad, me pueden llevar a aumentar la potencia de mi estudio para SN y que sea razonable. ¿Qué ocurre en los ANOVAs? Bien, en los ANOVAs los principios son similares a los ya visto. Magnitud de efecto que merezca la pena detectar, valor de alfa, valor de beta, diseños equilibrados, solo que en general para la prueba global de la ANOVA, el ANOVA de interacción, el ANOVA de un criterio, el ANOVA de medidas repetidas, la magnitud de efecto va a ser diferente. Cohen definió una que se llama F minúscula, también es muy utilizada eta cuadrado o omega cuadrado. Pero hay muchas veces que no nos interesa la significación global, sino que nuestro objetivo es que una determinada comparación múltiple nos salga significativa, que la comparación de 2 medias tras un test de Tukey nos salga significativo. Así que lo lógico es simplificar el problema a la comparación de 2 muestras. Quiero comparar 2 medias de manera que reducimos el problema al cálculo de una D de Cohen, pero puesto que voy a hacer multiplicidad de comparaciones,
me protejo contra el problema de la mano en la urna ajustando el alfa por algún método como Bonferroni o SIDAC, es decir, en vez de trabajar con un alfa del 5%, fijo un valor de alfa más pequeño en función del número de comparaciones múltiples que vaya a hacer. En general, en una ANOVA, aunque los tamaños van a ser globalmente mayores porque tenemos varios grupos, son menores por grupo. La unión hace la fuerza. Si yo tengo 3 grupos de tamaño 10, un total de 30 sujetos, tengo más potencia estadística que si tengo 2 grupos de tamaño 10, aunque ahí solo gasto 20 sujetos. Y respecto al software, Stata no es capaz, al menos en su versión 12, de presentarnos cálculos de tamaño muestral para situaciones más complicadas de 2 muestras, pero existen 2 programas gratuitos, el más completo pero difícil de utilizar es GPower y una calculadora estadística llamada MorePower que se puede descargar de aquí, que por cierto requerirá, si tienen ustedes como configuración regional de Windows que el separador decimal sea la coma, tendrán que cambiarla a un punto para que el programa funcione. Por ejemplo, me permite para un diseño factorial una ANOVA de grupos independientes, ANOVA 2×2, el efecto de interés es la interacción. Cohen dijo que una eta cuadrado, la magnitud de efecto global grande, es una eta cuadrado parcial de 0.14. Eta cuadrado viene a ser como R cuadrado de un modelo de regresión, el porcentaje de variabilidad de los datos que se explica por el efecto de interés, es decir, el cociente entre la suma de cuadrados de interacción y la suma de cuadrados de todo el estudio. Se define una eta cuadrado de 0.14 con una potencia del 80%, un alfa de 0.05 y el programa nos dice que necesitamos en total 56 sujetos, es decir, 14 por grupo. Fíjense que antes, para un tamaño muestral grande, con una D de Cohen de 0.8, una magnitud de efecto de 0.8, necesitábamos unos 25-26 sujetos por grupo, 50. Aquí con 56 probamos 4 grupos. Así que en ANOVAs, aunque el tamaño muestral va a crecer rápidamente, el tamaño muestral por grupo es más pequeño. Y respecto a las variables cualitativas, de nuevo, los mismos principios se aplican. ¿Qué merece la pena detectar? ¿Con qué nivel de significación? ¿Con qué potencia? Las magnitudes de efecto también varían. Con Stata se puede trabajar con 1 y 2 muestras y con MorePower también tenemos la posibilidad de comparar un test de una proporción o de 2 proporciones y también tenemos la posibilidad de hacerlo con WinPepi. El problema es que aquí, en vez de necesitar una medida de la variabilidad, necesitamos a priori un valor aproximado de la proporción que vamos a encontrar, para lo cual podemos recurrir de nuevo a información publicada, a una muestra piloto o, si no tenemos nada, lo que se llama el worst case, asumir que el porcentaje estará cercano a 0,5, que son los cálculos de tamaño muestrales mayores. No recomiendo que utilicen el worst case si tienen cualquier información mínimamente válida procedente de datos publicados o muestras pilotos, porque las diferencias de cálculo de tamaño muestral son espectaculares si nos ponemos en el worst case, en la máxima variabilidad. Y en general, puesto que la variable aporta muy poca información, los tamaños muestrales van a ser siempre superiores. Por ejemplo, de nuevo usando MorePower, si yo quiero comparar si 2 grupos, por ejemplo, que la eficacia del fármaco convencional es del 30%, comparado con otro grupo, el nuevo tratamiento, la eficacia es del 50%, son significativamente diferentes, con la potencia mínima del 80% y un alfa bilateral de 0.05, el programa me devuelve que necesito un n por grupo de 90 sujetos, un tamaño total de 180. Para la prueba logrank, la prueba en la supervivencia, aunque con Stata se puede hacer, es tan complicado que es mucho mejor recurrir a esta gráfica que se llama un nomograma, que está disponible en este artículo del British Journal of Cancer de hace bastantes años, que se usa de una manera muy sencilla. Por ejemplo, supongamos que yo sé que un tratamiento convencional, la mediana es de 12 meses. Y que con el nuevo tratamiento espero que la mediana pase de 12 a 18 meses, la mediana de supervivencia. Esto representa un aumento en la mediana del 50%. Pasa de 12 a un 50% de 12, 6 unidades más. Así que marco aquí que quiero un cambio en la mediana, espero como diferencia mínima relevante un aumento en la mediana del 50%. Me voy a la potencia, por ejemplo, supongamos que quiero una potencia del 90%, con un alfa bilateral de 0.05,
conecto ambos puntos y trazo una línea. Y en medio me encuentro que el número de eventos total está en torno a los 250 eventos. Si quiero comparar si un tratamiento nuevo aumenta la mediana en aproximadamente un 50%, de 12 a 18 meses, con una potencia del 90% en una prueba bilateral con alfa del 5%, necesitaré un tamaño muestral que me garantice en total 250 observaciones completas, uncensored. Tendríamos que dividir por la supervivencia esperada para obtener el tamaño muestral inicial. Es decir, si el tumor es tan agresivo que todos los pacientes mueren, 250 eventos son 250 pacientes. Pero si la mortalidad a largo plazo es del 50%, quiere decir que yo tendré que reclutar unos 500 pacientes para que, cuando hayan fallecido aproximadamente la mitad, yo obtenga 250 eventos. Cuanta más baja sea la mortalidad, mayor será el tamaño muestral inicial para que yo consiga al final el número de eventos requeridos. Y ya para terminar con el tema, les he mencionado antes la guía ICH-E9. Vamos a ver un extracto de la sección dedicada a cálculo de tamaño muestral. Cómo deberíamos hacerlo en nuestro proyecto de investigación. Está en inglés, así que lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. El método por el cual el tamaño muestral ha sido obtenido debería ser dado en el protocolo. Es decir, he utilizado Stata, he utilizado tablas, el nomograma, MorePower, WinPepi, junto con todas las estimas de cualquier cantidad que se ha usado en el cálculo, varianzas, diferencia a detectar. El origen de estas estimaciones debería ser proporcionado. Si es un artículo, se da la referencia. Si es una muestra piloto, presentamos en un anexo los datos de la muestra piloto. No podemos simplemente asumir que van a saber de dónde hemos sacado los datos. Es muy importante investigar la sensibilidad de nuestro cálculo de tamaño muestral a las desviaciones de estos supuestos. ¿Qué impacto tiene cambios en la varianza? ¿Qué impacto tiene que el porcentaje de respuesta sea cercano al 50% o se aleje, las tasas del evento, que la supervivencia sea 80, sea 70 o sea 60, etcétera, etcétera, y facilitar un rango de tamaños muestrales apropiado para todos esos supuestos. Presentar un protocolo que dice mi tamaño muestral mínimo es este, pero si las cosas empeoran, quizás tenga que ir avanzando hasta un tamaño muestral superior. Cuando un ensayo es confirmatorio, es el definitivo, deberíamos utilizar todos los supuestos obtenidos a partir de los ensayos previos. Tenemos la fase 1, fase 2, pequeños ensayos in vitro, estudios que hemos hecho con animales y vamos a confirmarlo. El origen de nuestras estimaciones tiene que ser todos nuestros datos previos. La magnitud de la diferencia a detectar se debe basar en cuál es el efecto mínimo que tiene relevancia clínica o el efecto anticipado basándonos en ensayos previos. Convencionalmente, el error tipo 1 se fija a un 5% o menor. La elección depende de la importancia que tenga rechazar o no la hipótesis nula, el impacto en los resultados de no rechazar la hipótesis nula o rechazarla indebidamente. El error tipo 2 se fija convencionalmente entre un máximo de un 20% o lo preferible un 10%, es decir, es preferible si se puede una potencia del 90%, pero es admisible un 80%. Si esto es un ensayo clínico de un fármaco, el patrocinador del ensayo clínico, que suele ser el propietario del fármaco, es el que tiene el interés en mantener este valor lo más bajo posible, sobre todo si el ensayo jamás se va a repetir. No quedarnos con un falso negativo si el ensayo jamás se va a repetir. Y de todas maneras nos dejan libertad para que si justificamos el motivo se puedan cambiar los errores tipo 2 y tipo 1. Ya para terminar el tema de hoy vamos a abandonar el tamaño muestral y vamos a centrarnos en, hemos terminado nuestro estudio, cómo deberíamos presentar correctamente la información, cómo se debe comunicar. Bien, de acuerdo a lo que se llama el APA Style, APA quiere decir American Psychological Association, y publican un libro muy grande sobre las normas de presentación en publicaciones. Esto es una tabla que corresponde muy bien al APA Style. Utilizamos encabezamientos en negrita,
título de la tabla diciendo que tenemos las variables con sus unidades entre paréntesis. Si una variable no pone nada, se asume que es binaria y esto es presencia de diabetes mellitus. Si una variable es categórica con más de 2 categorías, policotómica, nominal, entonces hay que presentar todas las categorías. Siempre tenemos que tener a la vista el tamaño muestral del estudio y si en alguna de las variables por algún motivo nos falta la información, entonces con una pequeña nota al pie indicaríamos: en el grupo de varones la información sobre la diabetes mellitus solo se pudo recoger en 22 sujetos. Siempre una transparencia total acerca del tamaño muestral efectivo real de cada test de hipótesis. Para las variables cuantitativas presentaremos los resultados como media y entre paréntesis desviaciones típicas. Es muy frecuente la costumbre de utilizar más menos, pero veremos luego que nos van a recomendar que no es buena idea. Es mejor presentarlo entre paréntesis e indicarlo en la nota al pie. Nadie tiene que irse a una sección de métodos 2 páginas antes para saber qué quieren decir estos valores, que los datos son media desviación típica. En el caso de las variables cualitativas se presentan la cifra absoluta y el porcentaje: 8 partido por 24, 33%, 5 partido por 16, 31%. Si el tamaño muestral es razonablemente grande, se puede presentar con un decimal. Para tamaños muestrales del orden de 25 o menores, nos dicen que presentemos números enteros. No tiene sentido decir un 33.33333% de los sujetos tenían diabetes mellitus y un 30.981741. Con decir 33 y 31% vemos perfectamente la información. Si nos provoca fallos de redondeo, entonces sí que podemos presentar un decimal, sobre todo si el tamaño muestral es grande, pero no más de un decimal. Respecto a la presentación de variables no normales, bien porque sean cuantitativas asimétricas o porque se trate de variables ordinales, el mejor ejemplo lo he encontrado en esta tabla de un artículo sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y determinadas variables de interés. A veces, cuando una tabla es muy grande, es frecuente que la veamos también con alguna pequeña banda en gris, separando alterna banda blanca y banda gris para facilitar la lectura, pero no es obligatorio. En este caso, la nota al pie nos indica que los datos se presentan como mediana y amplitud intercuartil, de manera que la pareja de valores que tenemos utilizan la nueva definición de amplitud intercuartil, no la clásica de la diferencia. Esta es la mediana, percentil 25, percentil 75. Y todos los resultados eran claramente significativos, luego los presentan como menor de 0.001, no cometen el error de poner 0.000. La única crítica que podría hacerle a esta tabla es que tendríamos que irnos a la tabla 1 a averiguar qué tamaños muestrales había dentro de cada grupo de severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No nos lo han puesto, yo habría puesto entre paréntesis, de acuerdo a la PyStyle, n igual a los tamaños muestrales de cada grupo. Y si en vez de tablas decidimos utilizar gráficas, hay que tener cuidado, es muy frecuente la publicación de datos con gráficas como la de la izquierda. Esto es lo que suelen llamar el Dynamite Plunger Plot, o gráfico de disparador de dinamita de Wile E. Coyote, de los cómics, de los dibujos del Correcaminos. Y aunque es muy extendido, no se debe utilizar y en la actualidad empiezan a rechazarlo. ¿Por qué? Porque es visualmente ineficiente. Si yo digo que la media del control del nivel de hierro en el grupo control es de aproximadamente 102 y presento una barra, da la sensación óptica de que los datos están físicamente contenidos aquí dentro. Y no es cierto. En realidad, esta es la media, es decir, aproximadamente la mitad de los sujetos tienen valores por encima de 102 y la otra mitad hacia abajo. Luego, me da una imagen visual de dónde están los datos muy errónea. Segundo error, aquí han utilizado el error estándar de la media, que es mucho más pequeñito. Cuando los tamaños muestrales son diferentes, como en este caso, 30 controles y 50 vegetarianos, los errores estándar no nos permiten comprobar si las desviaciones típicas son similares. Si yo utilizo una barra que es la desviación típica a ambos lados, en primer lugar, presento claramente que las desviaciones típicas son similares y segundo, recuerdo que los datos están distribuidos a ambos lados de la media.
En concreto, en el caso de distribuciones normales, en media más menos una desviación típica está aproximadamente 2/3 de los niveles de hierro de los sujetos control y 2/3 de los niveles de hierro en los vegetarianos. Este gráfico además me permite hacer una comparación visual de la diferencia de medias respecto a la desviación típica y ver que la D de Cohen es trivial, prácticamente inexistente. Este sería un gráfico de mayor calidad. De todas maneras, lo que tienden a pedir ahora en las publicaciones científicas, una buena explicación de por qué está en el artículo Show the Data, Don't Conceal Them, de la revista de Avances en Fisiología, es presentar lo que se llama un dot plot o strip plot, que es la nube de puntos de los datos, y a su lado la barra con la media y la desviación típica. Este gráfico además tiene la ventaja de que en el caso de variables no normales se puede modificar fácilmente para que la barra sea la mediana, la barra inferior vaya al percentil 25 y la barra de error posterior llegue al percentil 75, de manera que presentamos visualmente mediana y amplitud intercuartil. Y además, al ver los puntos, podríamos ver si hay algún outlier o qué forma tiene la distribución y saber la causa de no normalidad. Esta es la representación gráfica recomendada en publicaciones en la actualidad y que se puede hacer fácilmente con Stata con el comando stripplot. Les recomiendo también la lectura del Guide to Fairly Good Graphs o cualquiera de estos dos artículos, aunque como son un poco viejos no recogen los dot plots o strip plots, pero sí dan unas normas muy claras de cómo hacer los ejes y cómo hacer buenos gráficos como alternativa a las tablas. Donde sí tiene utilidad un gráfico de barras no es en la comparación de medias, es en la comparación de porcentajes. Recuerden, este gráfico lo vimos en su momento al comparar los grupos sanguíneos de mujeres con enfermedad tromboembolia y control. Aquí la altura de la barra sí que nos indica que hay físicamente más sujetos dentro de ese grupo. Cuanto más alta la barra, más porcentaje de sujetos hay. La altura de la barra nos refleja todos los sujetos que están contenidos dentro. Luego, este tipo de gráficos se suelen llamar gráficos de barras apeladas o mosaic plots, también he visto el nombre así, son muy adecuados para la comparación de porcentajes en variables cualitativas, nominales u ordenales con 3 o más categorías, pero nunca para la comparación de medias. ¿Cómo redactaríamos una sección de métodos estadísticos? Debe ser lo bastante detallada como para que alguien a quien le diéramos acceso a los datos y al programa de estadística pudiera reproducir nuestros resultados. Por ejemplo, se podrían incluir frases como variables cuantitativas. La normalidad se verificó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Las variables normalmente distribuidas se presentan como media desviación típica y, esto es muy importante, las no normales como mediana amplitud intercuartil, indicando cuál de los métodos de percentil se ha utilizado. Recuerden de las primeras clases que hay hasta 9 métodos recogidos en un artículo de Hinman y Fan de cálculo de percentiles y los distintos programas de estadística usan por defecto métodos diferentes. Con SPSS podemos obtener 5 de los 9 métodos. Con Stata, 2 de los 9 métodos, el 2 y el 6. De manera que si sobre todo en Stata hemos decidido en vez del método por defecto utilizar el método alternativo, deberíamos indicarlo. Hemos utilizado el método 6 de Hinman y Fan con Stata, porque si no, alguien que use un programa de estadística diferente se encontraría que los percentiles no le coinciden con los que presentamos nosotros. Todos los resultados se presentan con un decimal extra respecto a la precisión de los datos de partida. Las variables cualitativas se presentan como recuentos y porcentajes redondeados a un decimal. Luego, por ejemplo, si estuviéramos comparando dos grupos en variables cuantitativas, diríamos, se utilizó la T de Student si la variable sigue una distribución normal o la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney en caso de no seguirla. Si fuese test de pareadas, diríamos, en la comparación de los valores antes y después se utilizó una T de Student para dos muestras pareadas o test de rangos con signo de Wilcoxon en caso de que la variable no fuera normal. Para la comparación de porcentajes haríamos otra sección. Por ejemplo, los porcentajes de presencia de mutación en controles y tratados se compararon mediante pruebas de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher si los tamaños muestrales eran pequeños y las frecuencias esperadas eran inferiores a 5. Siempre tendremos que indicar qué software hemos utilizado por lo que hemos mencionado antes, distintos
programas de estadística tienen por defecto distintos métodos de cálculos de percentiles y hay otras diferencias sutiles también que pueden hacer que los resultados no sean exactamente reproducibles. Y luego, si hemos utilizado valores de P bilaterales o unilaterales y qué nivel de significación se ha declarado como significativo. Párrafos de este estilo son perfectamente adecuados tanto para proyectos de investigación, publicaciones científicas, tesis doctorales, etc. Así que como epílogo, ¿qué es lo que han aprendido en este curso? Bien, esta tabla recoge de un artículo publicado de una revista de nivel medio una recopilación de las técnicas estadísticas que vieron en todos los artículos de los años 2004 a 2008. Y si quitamos regresión logística que no hemos visto y others, que por definición no sabemos qué técnicas incluyen, vemos que todas las demás se han visto durante el curso y representan aproximadamente un 92% de las técnicas que se utilizaron en esta revista de nivel medio. Es decir, han aprendido ustedes más del 90% de las técnicas estadísticas más usuales recogidas en revistas de nivel medio. Aunque en este artículo se comete un pequeño error, hablan de medida de dispersión, error estándar, cuando tenían que haber dicho desviación estándar, en este artículo las consideraciones estadísticas en experimentos virológicos nos dan un plan de trabajo que es muy adecuado para cualquier situación científica. Primero, diseño del estudio, cuál es la hipótesis de interés, qué nivel de significación se va a utilizar, qué tamaño muestral necesitamos de acuerdo a la hipótesis y al nivel de significación. ¿Cómo presentamos los resultados? Tamaño muestral, medidas de tendencia central, porcentajes, media, mediana, medidas de dispersión, aquí es donde hay un error, desviación estándar, amplitud intercuartil, conveniencia de utilizar intervalos de confianza, presentar métodos gráficos que resuman la medida de tendencia central y la dispersión, la media y la amplitud, la desviación típica o la mediana y la amplitud intercuartil. Si vamos a hacer un test uni o bilateral, cuántos grupos estamos comparando, qué tipo de datos tenemos, cuál es la distribución normal o no normal. Si las observaciones están relacionadas, hay que hacer análisis para datos pareados, si son independientes para muestras independientes, métodos complejos como el ANOVA de medidas repetidas, interpretación de los resultados, qué nos ha dado el valor de P. ¿Teníamos suficiente potencia, teníamos tamaño muestral suficiente para detectar una diferencia? Esto es un resumen de cómo procederíamos desde el diseño del estudio a la comunicación de los resultados. Un par de referencias que les pueden ser útiles. La página de Martin Bland tiene un bonito artículo llamado «Cómo evitar enfadar al revisor estadístico», donde dan una larga lista de instrucciones a seguir y he sacado los puntos más importantes. Si va a publicar un artículo, lea las instrucciones del artículo, de la revista. Si no cubren la sección de estadísticas, utilicen las indicaciones de alguna revista importante. Nunca digan que no existe ninguna diferencia porque sea no significativo. Nunca demostramos la hipótesis nula. Decimos, estos datos no me proporcionan evidencia para rechazar la hipótesis nula o la diferencia que observo no es significativa. Usemos intervalos de confianza siempre que podamos. Presentemos valores de P con 3 dígitos, nada de decir no significativo o un asterisco, 2, 3 asteriscos. Indicar claramente cuál es la hipótesis principal y cuál es la variable que estamos estudiando. Hacer un cálculo de tamaño muestral. Indiquemos si estamos utilizando desviaciones estándar o errores estándar y evitemos la notación más menos. En general hay que poner las desviaciones típicas entre paréntesis. No utilizar barras de error con como las que hemos visto antes, el disparador de dinamita del coyote. Comprobemos las condiciones de normalidad, homogeneidad de varianzas y describamos claramente los métodos. Y ahora, más recientemente, una gran cantidad de revistas se han puesto de acuerdo para dar unas instrucciones comunes para todas ellas que se pueden descargar en forma de PDF de esta dirección. Tiene una sección dedicada a estadística en la que también nos dan guías generales. Pueden ser buenas no solo para publicar en una revista científica, sino también para nuestra propia tesis doctoral o proyecto de maestría. Describir los métodos estadísticos con suficiente detalle para que alguien que leyera
la descripción y con acceso a los datos originales pudiera verificar todos los resultados, pudieran hacernos una auditoría de los resultados y comprobar que todas nuestras tablas y significaciones son correctas. Cuantificar los hallazgos dando intervalos de confianza, no dar solamente valores de P. Indicar referencias de técnicas estadísticas poco usuales. Por ejemplo, no es necesario decir he usado una TED-Student y dar una referencia a un libro, pero si utilizamos una técnica como análisis de conglomerados o análisis factorial en componentes principales, no podemos asumir que el lector las conoce y sería buena idea que citáramos algún libro de estadística indicando las páginas en las que pueden encontrar una descripción de la metodología. Definir todas las abreviaturas, X barra quiere decir media, SD desviación típica, A y C amplitud intercuartil, etcétera, etcétera. Tenemos que indicar el software utilizado, Stata, SPSS, R, etcétera, etcétera. Hay que repetir los datos en tablas e ilustraciones. O usamos tablas o usamos gráficos. Si no, nos dirán que tenemos duplicidad de información. A lo largo del texto resumiremos solo los hallazgos más importantes. Presentar no solo los porcentajes, sino también los recuentos. Evitar usos no técnicos como normal, para querer decir valores correctos o valores no patológicos, significativo para decir importante, correlación cuando queríamos decir diferencias entre dos grupos. Estoy correlacionando tratamiento con respuesta. No, estamos mirando si hay una diferencia en la media de una determinada variable al comparar controles y tratados. No es una correlación entre tratamiento y respuesta. Y creo que esto es todo. Hemos terminado.